¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de las clases del Diplomado de Producción de Vino. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las barricas y los productos alternativos que podemos utilizar para lograr en nuestro vino un efecto similar a lo que podemos obtener de la barrica, ¿no? Hoy en día, con el avance tecnológico que ha habido durante todos estos años, también se ha dedicado a tratar de eficientizar lo que es una barrica y todos los efectos que conlleva el guardar el vino en barrica, ¿no? Ya que como todo instrumento que nosotros utilizamos en bodega puede tener tanto ventajas como desventajas, y esto es algo fundamental para entender la razón por la cual la tecnología nos ayuda a impulsar un poco esta investigación acerca de todos estos productos que nosotros requeriremos para lograr un efecto similar o lo más parecido a lo que podamos obtener de la barrica. Claro está que vamos a hablar de los beneficios y las desventajas de cada uno de ellos, con la finalidad de hacer la decisión un poquito más, o el ambiente hacerlo un poquito más completo acerca de qué es lo que me conviene a mí como productor para poder aplicarla a mi vino y en realidad otorgar al cliente un vino de calidad, ¿no? Por lo cual es importante que nosotros entendamos un poquito acerca del aspecto de la clase que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre el origen de las barricas, vamos a hablar sobre el proceso de elaboración y también vamos a hablar sobre todos los productos alternativos que se encuentran disponibles al día de hoy, con la finalidad de hacer una decisión un poquito más certera a la hora de comprar cualquiera de estos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar un poco con el origen de las barricas mismas. Cabe mencionar que las barricas en su momento eran símbolo de una facilidad de transporte muchísimo más apta para llevarse a cabo en particular sobre ciertos productos en grandes cantidades. Se dice que el Imperio Romano fue el creador de las barricas en algunas literaturas que me he encontrado, pero definitivamente el Imperio Romano no fue quien creó las barricas mismas, ¿no? En particular, el Imperio Romano utilizaba ánforas en su momento para transportar el vino en sí. Y el instrumento que nosotros encontramos como una barrica en realidad no era utilizado para el vino en particular. Sin embargo, existe este imperio o esta civilización que se conoce como los celtas, que desarrollaron técnicas para moldear la madera. En su momento los celtas se encargaban de construir diferentes barcos con la madera que tenían disponible, y ellos desarrollaron todas estas técnicas en el caso de la flexibilidad de la madera para poder curvar toda la madera que tenían disponible y poder formar pues, este cuerpo del barco que era necesario para viajar largas distancias en el mar. Entonces los celtas fueron los primeros, digamos, los primeros creadores o los primeros inventores de este tipo de técnica con la finalidad de moldear la madera, ¿no? Y es a partir de ahí que empiezan a moldear la madera con la finalidad de elaborar contenedores que nosotros vamos a utilizar para transportar cualquier tipo de producto. En este caso se tienen informes o se tienen escritos acerca del transporte de harinas, de clavos inclusive para la construcción, por ejemplo. También podemos hablar de un poquito de las especias o productos que en realidad eran de tamaño pequeño, con la finalidad de viajar en grandes cantidades. Si nosotros nos ponemos a pensar en el producto como la ánfora, nosotros podemos encontrar que sí, viene siendo un precursor de la botella de vino en particular. Sin embargo, para tratar de transportar diferentes objetos a partir de ahí, es muy complicado llevar ánforas, ya que usualmente se necesitaba la ayuda de dos personas, que eran los que iban a utilizar los dos mangos de la ánfora misma, ¿no? En el caso del roble o de las barricas de roble, el roble nace como una necesidad debido a que es el único que tiene una mayor flexibilidad conforme nosotros la moldeamos. Desde entonces fue un producto que en realidad sirvió durante mucho tiempo, inclusive por más de 2000 años. El apogeo de la barrica de roble fue fundamental para que nosotros pudiésemos transportar estas grandes cantidades de productos, subirla a los barcos y finalmente tener una especie de manera de hacer llegar ese producto a otra parte, ¿no? Sin embargo, llega un punto en el que la tecnología avanza en aquel entonces y finalmente se desarrolla una especie de logística de construcción
en base a una de las funciones muchísimo más viables que nosotros vemos el día de hoy, que es por ejemplo la logística de los contenedores, que tienen obviamente la función de las tarimas, por ejemplo, tienen las mismas dimensiones con la finalidad de que esta estandarización de medidas pueda crear una facilidad mayor de movimiento de diferentes objetos y de diferentes pesos, ¿no? Hoy en día todos conocemos la verdadera funcionalidad de los pallet jacks que se utilizan hoy en día. Sin embargo, el primer indicio de mejor transporte de producto o de la mejor manera de transporte en su momento fue la barrica misma, ¿no? En su momento llegó un punto en el cual, una vez transportando vino dentro de la misma barrica, se dieron cuenta de que el vino cambiaba de sabor. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que el vino tenía un efecto, o la barrica tenía un efecto sobre el líquido como tal. Y fue ahí cuando comenzaron a ver pros y contras acerca de qué vinos guardar. En su momento se dieron cuenta de que los blancos podían saber un poco extraño. En su momento se dieron cuenta que los tintos eran particularmente muy mejorados conforme pasaba el tiempo. Y finalmente la idea era que poco a poco empezaban a ver un poquito de la variedad de maderas que podían realizarse las barricas, ¿no? Entonces han existido barricas de todo tipo de maderas, pueden ser de nogal, de pino, de cerezo, de palmas inclusive, pero llegó un punto en el cual la barrica de roble fue algo fundamental para el vino en sí, ya que solía suceder que estas otras maderas, por ejemplo la de palma o las de pino, eran muchísimo más quebradizas a la hora de volverlas elásticas, ¿no? Entonces a la hora de guardar el vino ocurrían diversas fugas que finalmente terminaban por estropear la barrica y finalmente pues terminaban por desecharla. Una vez que se dieron cuenta de que el roble era una de esas maderas flexibles que podía aguantar este tipo de curvatura o este tipo de figura como tal, que fue en realidad diseñada con la finalidad de rodar a través de todo el camino y que pudiésemos en particular con la ayuda de varias personas subirla a través de rampas, finalmente lo que sucedió fue que el roble fue, en particular el roble blanco, fue el favorito para nosotros empezar a utilizarlo en el ámbito del vino, ¿no? Y eso es básicamente el origen en el cual nosotros nos basamos, o en su momento la humanidad se basó para crear las barricas y seguir utilizándolas conforme pasaba el tiempo. Una vez que los romanos empiezan a propagar esta popularidad de las barricas, empieza a haber, junto con esas conquistas que realizaron, pues básicamente compartir ese conocimiento acerca de las barricas y cómo debían de funcionar, ¿no? Obviamente creando en su momento muchas corrientes de países como Francia, por ejemplo, para empezar a sembrar bosques enteros de roble, que hoy en día pues conocemos que Francia es uno de los productores de maderas de roble muchísimo más finas que se pueden encontrar al día de hoy, ¿no? Y bueno, para nosotros hablar un poco acerca del proceso de elaboración de una barrica, existe una especie de regla que nosotros podemos encontrar en el caso de la barrica francesa, por ejemplo, en el cual los mismos productores de madera se esperan a que el roble tenga 60 años con la finalidad de el bosque tratar de limpiarlo lo más posible para que nosotros preparemos esa madera que va a ser utilizable para nuestras barricas, ¿no? En su momento tenemos que entender que las barricas son un producto biológico, entonces como hay que cortar madera, básicamente en el caso de Europa, por ejemplo, se debe de reforestar conscientemente sobre toda la madera que nosotros vamos a utilizar. Y entendiendo que usualmente se esperan a que un roble tenga 60 años para tratar de hacer el primer chequeo y poder en realidad producir una barrica a partir de él, hay inclusive otros productores o hay inclusive otros organismos que se encargan de que ese roble llegue a los 120 años. Entonces una vez que el roble tiene 120 años, empiezan a utilizar básicamente este tipo de robles de edad prolongada para venderlo y poder en realidad comercializarlo como una barrica francesa de calidad, ¿no? La idea es que a partir de ahí todos esos robles que nosotros tengamos puedan tener inclusive 15 a 20 años, un poquito más de crecimiento para que finalmente podamos en realidad tener un producto que va a ser muy bueno
La idea es dividirlo a través de secciones, que son las secciones rectas libres, ¿no? O las secciones rectas contra las secciones libres. Las secciones libres hablan de las zonas en las que el roble se diversifica en ramificaciones, cosa la cual no vamos a querer. En particular, puede que una parte del tronco sea demasiado recta y a partir de cierta altura del tronco nosotros vayamos a encontrar como que cierta dirección que no es recta, que se va hacia los lados o inclusive en diagonal, que son en realidad partes de la madera que nosotros no necesitaríamos para formar una barrica, porque necesitamos crear duelas que tengan una longitud un poquito más, más grande, ¿no? Usualmente el roble se corta alrededor de secciones de 1 metro cada vez que nosotros tenemos una especie de tronco definido, y que también tenemos que esperar a que el roble tenga una circunferencia de 25 pulgadas, ¿no? De diámetro, o 65 centímetros aproximadamente. Usualmente nosotros definimos esta regularidad de los cortes según lo que son los rayos medulares que nosotros podemos inclusive encontrar, ¿no? Y yo aquí pongo un ejemplo de una madera en particular de roble que nosotros podemos observar que tiene una especie de circunferencias que obviamente fueron cortadas. En este caso estamos hablando de que el roble, como un tronco cilíndrico, fue cortado en secciones a lo largo, y finalmente podemos ver una especie de semianillos o medias lunas que nosotros podemos observar en esta imagen, ¿no? Pero asimismo también nosotros podemos encontrar unas líneas perpendiculares que atraviesan esos anillos. A estos se les conoce como los rayos medulares. Y los rayos medulares tienen la función de proveer de agua y nutrientes hacia el centro del tronco. Usualmente nosotros encontramos los rayos medulares desde la parte interior del tronco hacia afuera. Entonces la idea es que todos estos nutrientes y estas aguas que corren a través de los anillos medulares se vayan en dirección hacia el tronco, al centro en particular, con la finalidad de seguir teniendo un roble vivaz, ¿no? Pero llega un punto en el cual estos rayos medulares empiezan a lignificar. Esto es algo similar a lo que pasa cuando nosotros tenemos una vida en el campo y hacemos un corte. Cuando nosotros tenemos ese corte, esa herida se mantiene abierta. Pero una vez que pasa el tiempo y nosotros tenemos como que esta etapa de dormancia, o este corte queda expuesto y existe este tope de energía, finalmente lo que va a ocurrir es una lignificación, que viene siendo un endurecimiento de esta parte viva, con la finalidad de crear este tope del cual ya no van a hacer energía, ¿no? Por ende, estos topes que lignifican, conforme crecen, van a cerrar los poros con el tiempo. Y finalmente lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener un poquito más de manera en la que nosotros vamos a poder moldear este tipo de madera, ¿no? En particular, hablando de la barrica francesa contra una barrica americana, por ejemplo, nosotros podemos observar que la barrica francesa suele costar un poquito más de lo que suele costar la barrica americana, ¿no? En este caso podemos mencionar que cuesta muchísimo más, inclusive el doble o hasta el triple en algunos casos. Sin embargo, todo depende mucho de lo compacto del grano de la madera que nosotros podemos encontrar, dependiendo de diferentes circunstancias, ¿no? Usualmente el estilo de madera que nosotros encontramos en Francia, por ejemplo, tiene un grano que no es tan compacto, por lo cual no tiene tanta impermeabilidad como lo tendría una barrica americana. Y esto es algo muy importante de considerar, ya que la diferencia entre barricas francesas y americanas ha sido una diferencia bastante platicada entre los productores de vino, ya que uno menciona cuál es la necesidad de encontrar una barrica demasiado cara si puedo tener otro tipo de madera más económica, ¿no? Sin embargo, la composición de la madera del roble americano va a ser muy diferente a la composición de lo que es el roble francés, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, ya adentrándonos un poquito al proceso de elaboración, ya que una vez que nosotros tenemos estos cortes a 1 metro, nosotros podemos utilizarlo con la finalidad de
logísticamente pues acomodarlo y finalmente tener nuestras torres de diversas maderas dependiendo de el bosque, ¿no? Obviamente que hay ciertos bosques que tienen ciertas condiciones de humedad, que tienen cierto tipo de madera que finalmente va a beneficiar en la producción de diferentes componentes aromáticos. Sin embargo, usualmente lo que nosotros necesitamos saber es el tipo de madera que tuvo o que se hizo y finalmente el tipo de trato que se le dio, ¿no? Usualmente nosotros vamos a encontrar que las maderas usualmente se curan, ¿no? En este caso nosotros estamos viendo una imagen de una empresa ya muy conocida que es Tonelería Nacional. Y Tonelería Nacional lo que hace es colocar sus maderas o su materia prima a la intemperie. En particular, emulando un poquito el concepto de humedad y el aspecto de los rayos solares, con la finalidad de extraer muchos de los componentes que pueden ser aromas no deseados. Y una vez que nosotros tenemos esa humedad, esos componentes se van soltando a través de la madera y el mismo sol se encarga de curar básicamente la madera que nosotros tenemos en estos puntos. Entonces, esto es básicamente algo que puede suceder tan naturalmente como pequeños productores que tienen una porción de bosque o de una porción suficiente de roble para producir sus mismas barricas y ser algo un poco más de manera artesanal, o pues simplemente como lo hace Tonelería Nacional, puede básicamente emular las condiciones de la intemperie con ciertos procesos y obviamente tecnología aplicada, ¿no? En el caso de los productores artesanales de barricas, van a necesitar colocar esa madera en un lugar en donde suele lloverle, en donde suele haber cierto sol, en donde suele haber esas condiciones que la misma barrica va a requerir, o que la misma madera, perdón, va a requerir para posteriormente formar una barrica que tenga los compuestos necesarios para producir uno de los aspectos más importantes, que vendría siendo los compuestos aromáticos que le otorgarán al vino, ¿no? Ahora, para nosotros entender un poquito acerca de por qué las barricas funcionan muy diferente en cuanto a madera francesa y a la madera americana, hay que entender algo. La tilosa es un compuesto que en realidad mantiene unida mucha de la estructura de la madera que nosotros podemos entender. Entonces, el contenido en tilosa que en particular afecta o en particular aparece en la madera americana suele ser algo que crea mucha conjunción en toda la estructura de la barrica misma. Entonces, el hecho de que la madera americana tenga un poco más de contenido en tilosa que lo que tiene la barrica francesa, hace que se pueda aprovechar más madera en el caso de la madera americana, ¿no? Nosotros podemos encontrar que los rendimientos de un roble, por ejemplo, francés, pueden llegar solo hasta el 20% usualmente la madera americana suele llegar solo a un 50%, ¿no? Sin embargo, existe una cantidad enorme de diferencia entre el aprovechamiento de estas dos maderas. El hecho de que nosotros podamos aprovechar más el 50% de la barrica americana significa que su contenido en tilosa la mantiene muchísimo más unida. Esto quiere decir que va a ser muchísimo menos permeable o impermeable en este caso, con la finalidad de contener un líquido que será el vino posteriormente, ¿no? En el caso de la madera francesa, nosotros tenemos que preparar muy bien los cortes que vamos a lograr, con la finalidad de que ese contenido en tilosa sea el suficiente para que nosotros podamos en realidad crear una barrica que sea impermeable y que no transmine todo este líquido que nosotros podemos contener en él. Entonces, es por eso que la madera francesa no suele ser tan aprovechable en el caso de las barricas, además de que suele ser irregular con sus cortes. Cuando nosotros estamos creando todas estas duelas que nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, con la imagen de Tonelería Nacional, lo que sucede es que la madera americana suele tener una regularidad mayor en sus cortes. No hay como estos cortes de diferentes tamaños, ya que el contenido en tilosa permite que esos cortes, aunque sean un poco delgados, puedan estar en mucha conjunción, y de esa manera logremos tener una madera que va a ser fuerte, ¿no? Si nosotros hacemos ese tipo de cortes delgados en la misma madera francesa,
lo que va a ocurrir es que la madera francesa va a ser un poco más frágil y finalmente se puede romper con este tipo de técnicas que nosotros vamos a utilizar posterior para tostar las barricas y en realidad utilizar esta flexibilidad de la madera misma, ¿no? El contenido en tilosa de la madera francesa no lo permite, por lo cual es necesario que nosotros tengamos unos cortes muy específicos de ese tronco en particular para que podamos tener en realidad piezas aprovechables que van a crear una barrica en sí. Por lo tanto, es importante considerar esto a la hora de cortar una barrica en su momento. Ahora, después de todos los cortes que nosotros podemos crear, nosotros vamos a ver cómo nace el estilo de cada tonelería. Ahora, posterior a todo esto, y una vez entendiendo esto, como tonelero uno puede en particular ya a partir de este momento pues crear unos cortes a los cuales se les va a tratar de cierta manera, en este caso por ejemplo de tonelería nacional, tienen su manera de lograrlo. En el otro aspecto nosotros podemos encontrar que a partir de aquí nace el estilo de cada tonelería, ¿no? Les voy a dejar un video en el cual nosotros podemos observar en particular una persona que básicamente nos dice las diferencias más fáciles de encontrar entre la barrica americana contra la barrica francesa, hablando del proceso de elaboración o del tipo de corte que deben de tener aquellas, ¿no? Por lo cual es importante utilizar es en particular uno de los videos que más me gusta, porque la persona en realidad de la vinícola Goldsmith Vineyards en particular lo hace demasiado bien y lo hace demasiado sencillo para que nosotros podamos entenderlo de una manera no tan complicada, ¿no? Y bueno, refiriéndome al estilo de cada tonelero en particular, nosotros vamos a hablar un poco acerca del sazonado, que es este proceso en el cual se evita una humedad excesiva con la finalidad de extraer cada una de estas humedades que pueden generar hongos en particular. Hablando de que la madera debe de quedar un poquito expuesta al calor en este caso. Se producen aldehídos indeseables que básicamente van a ayudar a que una vez expuesta la madera con el sol, nosotros podamos tener como que la expulsión de estos aldehídos. Recordemos que un aldehído es básicamente un aroma que nos recuerda un poco a la manzana oxidada o a notas ajerezadas, por lo cual los aldehídos, salvo ciertos estilos de vino, nosotros vamos a desearlo como en productos como el jerez, en otros productos como el brandy, que también puede tener paso por este tipo de barricas. Pero finalmente en muchos de los vinos tintos no queremos esta nota, en muchos de los vinos blancos no queremos mucho de esta nota, por lo cual este tipo de aldehídos que son indeseables pues van a tener una especie de limpieza una vez que nosotros tengamos el proceso de sazonado. Y también evitamos la formación de taninos agresivos. En particular existen múltiples taninos que nosotros podemos encontrar en el vino. Sin embargo, si nosotros tenemos un buen proceso desde la barrica, nosotros podemos en particular crear taninos que van a ser suaves y que van a ser en particular muy redondeados para la hora en la que se transfieran al vino, ¿no? El vino también va a redondear sus taninos con la finalidad de crear una polimerización, y el hecho de que no hagamos el sazonado, por ejemplo, va a repercutir en la calidad del vino, ya que la madera no va a estar completamente, no va a estar en particular muy apta para guardar un vino y que se le transfiera en particular aromas solamente deseados, ¿no? Existen dos maneras para emular el sazonado. Lo que nosotros podemos crear, por ejemplo, la primera que se encuentra es la natural, en la cual existe a condiciones de intemperie que puede durar hasta 3 o más años, ¿no? Este tipo de lluvias que le pueden caer a la misma madera, este tipo de condiciones de sol que pueda tener la madera, usualmente se lo dejan a la madre naturaleza, y finalmente es algo distintivo del tonelero que pueda crear eso, ¿no? Existe otra manera en la cual nosotros podemos crear el sazonado o realizarlo, ¿no? Es básicamente una especie de horneado que básicamente tiene sus condiciones de humedad y también de calor, en particular muy específicas, y esto ocurre durante un mes. Obviamente que este tipo de horneado que nosotros podemos crear en la madera tiene una tecnología científica ya un poquito más basada en la producción de ciertos compuestos, y finalmente es otro tipo de manera en la cual podemos crear
este sazonado o este estilo de la tonelería que nosotros podemos encontrar, ¿no? La gran ventaja del sazonado natural es que se crean componentes aromáticos y se concentran mucho con la finalidad de que el poco tiempo que tenga la barrica sobre el vino va a tener un efecto en particular notorio. Entonces es algo que es muy importante a considerar. Obviamente que el factor tiempo es la única desventaja, ya que puede durar 3 o más años, lo cual puede ser algo bastante complicado para satisfacer la demanda que pueda haber de las barricas mismas, ¿no? Y una de las desventajas del artificial, olvidándonos de que el tiempo ya dejó de ser una desventaja, ahora en el artificial encontramos al tiempo como una gran ventaja, pues ahora sí que las maderas artificialmente sazonadas pueden ocasionar problemas de madera quebradiza y aromas no deseados si no se controla bien, por lo cual tiene que haber una especie de investigación acerca del productor y del tonelero, que finalmente nos va a otorgar bastantes detalles acerca de cómo se hizo la madera, con la finalidad de saber si es lo que yo quiero transmitirle a la gente en cuestión de sabor en base al vino que yo tengo. Probablemente esto sea una barrica que sea buena para ciertas etiquetas que no tienen tanto tiempo en barrica, por ejemplo, o que sinceramente pues no esperemos mucho de ese aroma madera dentro del vino que yo estoy produciendo. Pero si yo tengo un vino bastante intenso de una planta muy vieja que finalmente fue creado con la finalidad de ser un vino de gran renombre y de mucho tiempo en barrica, probablemente sea conveniente hacer el gasto con la finalidad de tener un artefacto que pueda inclusive concentrar los componentes aromáticos y podamos producir un vino de guarda que sea lo que nosotros esperábamos, ¿no? Para ello vamos a ver un video en particular de una vinícola que se llama Jordan, y Jordan Winery en particular describe muy bien las decisiones que se toman internamente con la finalidad de elegir la madera para sus barricas que finalmente van a contener el vino, ¿no? Es importante que nosotros consideremos este aspecto a raíz de que los aromas que tenga la barrica, inclusive si son aromas no deseados, se van a transferir al vino, ¿no? Entonces esto es algo muy importante para tener una confianza en el productor que finalmente vamos a contratar con la finalidad de crear barricas diseñadas para nuestros vinos, por ejemplo, o que en particular sean lo suficientemente de buena calidad para que podamos lograr este tipo de balance entre nuestros vinos y las barricas, ¿no? Y una vez que hayan visto en particular el video, se darán cuenta de que las barricas, antes de ser ensambladas, en particular con las tapas, se suelen tostar, ¿no? Y esto es algo muy importante para que nosotros comprendamos, debido a que sin el tostado no hubiese aromas que fuesen deseables, o que finalmente se le pudiesen transferir esos aromas deseables al vino. ¿Por qué? Vamos a explicarlo de una manera sencilla, basándonos básicamente en la ciencia y en los componentes de la madera, en este caso del roble blanco, ¿no? Bueno, para comenzar, el roble usualmente tiene 3 componentes principales, que son la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Sin embargo, ninguno de estos componentes es hidrosoluble. Esto quiere decir que en presencia de algún líquido no se van a poder diluir estos componentes, por lo cual es importante desnaturalizarlos de alguna manera para que se vuelvan compuestos más sencillos y que sean hidrosolubles en particular, ¿no? Una desnaturalización, estamos hablando de, por ejemplo, lo que ocurre con la proteína o la carne en particular, cuando nosotros la ponemos al sartén o inclusive al fuego, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos esta fuente de calor que va a cambiar la estructura química de la carne, va a hacer que nosotros podamos tener un producto que podamos ingerir. Nuestro estómago, por ejemplo, no puede digerir un pedazo de carne crudo, por lo cual una vez que entra en nuestro estómago un pedazo crudo de carne, por ejemplo, hablando de la carne roja como el ejemplo que voy a utilizar aquí, finalmente lo que va a ocurrir es que esas cadenas o esa estructura química es suficientemente larga para que finalmente haga estragos en nuestro estómago y finalmente podamos contraer alguna enfermedad, ¿no? Debido a que la misma carne se pudre sin que nosotros podamos digerirla. El hecho de cocinarla es básicamente también un hecho de desnaturalización que nosotros estamos haciendo en la carne,
para que esa desnaturalización pueda crear cadenas o inclusive compuestos muchísimo más pequeños que nuestro cuerpo sí está capacitado para digerir. Entonces, una vez que nosotros entendemos este concepto de la desnaturalización, podemos entender entonces que el tostado va a ayudar a desnaturalizar estos tres componentes y los va a convertir en compuestos un poco más sencillos para que nosotros podamos, en primera instancia, poder percibirlos en nariz, y en segunda instancia, pues que estos compuestos en realidad que salen a raíz de la desnaturalización puedan solubilizarse en el vino. Entonces, hablando de esto, dependiendo de ciertos niveles de tostado, podemos encontrar los componentes resultantes y que finalmente se le pueden conferir aromas al vino de esa manera, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en particular una tabla o si solicitamos una tabla de los tipos de tostado que nuestro tonelero o nuestra tonelería realiza en sus barricas, nosotros vamos a encontrar que a ciertas temperaturas usualmente se tienen diferentes niveles de tostado que puede haber en las barricas. Ellos proponen un tipo de tostado, dígase puede ser medium plus, high toasting, dependiendo del tipo de productor. Ellos van a tener cierto nivel que finalmente se llega a cierta temperatura con esos niveles, y a partir de que llegan a esas temperaturas durante tantos minutos es que pueden, en realidad, con el tipo de porcentaje de cada uno de los compuestos que mencionamos anteriormente, es como ellos pueden en particular entender o hacer básicamente esa conjunción de que a partir de estos minutos se crea el componente de, por ejemplo, la vainillina. En el caso de la lignina, una vez que la tuesta se forma la vainillina, ¿no? O se desnaturaliza vainillina, y la vainillina pues es el aroma a vainilla que seguramente hemos encontrado en diferentes vinos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otros compuestos, puede haber el eugenol, el etilguayacol, que nos van a dar diferentes aromas en el vino, que finalmente nosotros con esa tablita de nuestro productor pues podemos observar qué tipo de aromas queremos en nuestro vino y entonces definir qué tipo de tostado queremos en nuestra barrica que nosotros les vamos a consumir, ¿no? O comprar. Entonces, el hecho de que nosotros también tengamos maderas de diferentes orígenes van a hacer que estos compuestos de celulosa, hemicelulosa y lignina tengan una proporción distinta, y ya dependerá de esos compuestos y de su porcentaje de aparición, si nosotros nos conviene en particular una barrica francesa o si con una barrica americana podemos lograr el objetivo que deseamos, ¿no? Para ello es importante conocer un poco más acerca de los productores y ver de qué manera nosotros podemos tomar esa decisión en particular con nuestras barricas, ¿no? Ahora, vamos a hablar a continuación sobre los productos alternativos que nosotros podemos encontrar con la finalidad de entender que usualmente las barricas tienen algunas desventajas, así como muchas virtudes. Nosotros podemos encontrar algunas desventajas que han ido siendo más enfocables conforme pasa el tiempo de una bodega, y finalmente podemos entender por qué algunas bodegas tratan de eliminar el uso de barricas o inclusive cambiar la manera en la que se elabora el vino gracias a las desventajas que presenta una barrica en particular, ¿no? Y vamos a hablar de muchas. Sin embargo, vamos a empezar un poquito sobre la historia de cómo nacen estos productos alternativos. La introducción de este tipo de productos, en los cuales muchos de los productores se vieron en la necesidad de guardar, por ejemplo, el tipo de madera que se desechaba para después de que se producía una barrica, el hecho de que nosotros entendamos que esa madera se podía reincorporar a la tierra, pero también podía ser una madera aprovechable para que pudiéramos tener esa influencia de barrica que nosotros necesitábamos, no fue introducida hasta 1993. Eran subproductos en particular, los cuales no se basaban tanto en la tecnología, porque en realidad no había todavía esta necesidad o este problema tan arraigado que nos pueden dar barricas usadas después de mucho tiempo, ¿no? Finalmente esta introducción en 1993 acerca de diferentes empresas que nosotros podemos hallar en el mundo del vino, al tratar de hacer experimentos con ellos, otorgaban en realidad vinos de baja calidad, ¿no? Entonces es algo que sigue
creando como mucho miedo entre muchos productores, ya que en particular en aquel entonces los vinos no tenían el efecto que podía lograr una barrica debido a la tecnología que ya había avanzado, probablemente no a profundidad. Sin embargo, ya existía una especie de expertise o de experiencia que podía transmitirse a las barricas, pero finalmente este otro subproducto era algo que todavía no se enfocaba tan bien la tecnología, con la finalidad de mejorarlo conforme pasara el tiempo, ¿no? Además de que Europa en su momento no podía utilizar productos alternativos hasta el año del 2005. Esto quiere decir que muchos de los productores de la Unión Europea tenían en particular prohibido el uso de este tipo de alternativas, con la finalidad de producir una estandarización o una calidad que se protegía en base a las denominaciones de origen, ¿no? Por lo cual es importante entender que muchos de estos productores siempre se basaron básicamente en la artesanía, se basaron más que nada en esta tradición en la que nosotros podíamos aprovechar con la finalidad de darle un valor agregado a nuestro producto. Sin embargo, llega la innovación y la tecnología, como en su momento llegaron con muchos de los artefactos que hoy en día existen, y finalmente empezaron a verse diferentes proposiciones en base a lo que es una barrica hoy en día, ¿no? Hablando de las desventajas de una barrica, podemos considerar que son muy costosas como ejemplares nuevos. Estamos hablando de que una barrica de roble americano puede costarte hasta $500, por irnos por un precio bastante bajo, y una barrica de roble francés puede costar hasta $1,600, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros a partir de ahí consigamos algo que suele ser un poquito más específico es cuando sube el precio, y finalmente estas barricas como ejemplares nuevos suelen ser muy costosas. El hecho de que nosotros tengamos una barrica implica que tengamos un contenedor con poco aprovechamiento de espacio. La figura cilíndrica nos ayuda en particular bastante bien a resolver las necesidades que en su momento no tenían la humanidad en aquel entonces. Sin embargo, hoy en día, debido a la logística que se maneja de los pallet jacks, en realidad el problema no es transportar objetos pesados. El problema es ahora cómo aprovechar ese poco espacio que tengo en mi bodega, cómo puedo aprovechar el espacio que tengo limitado siempre desde que inicié la bodega, cómo se puede ayudar para que tenga yo un vino o una cantidad de vino similar a lo que puedo contener en una barrica de una manera muchísimo más propia. En este caso estamos hablando de que una barrica estándar de tamaño suele tener la cantidad de lo que es una barrica bordalesa, ¿no? En este caso 225 litros. Las hay muchísimo más grandes y ya dependerá de la bodega si ustedes quieren conseguir este tipo de barricas más grandes. Sin embargo, la barrica de 225 litros es la medida estándar que suelen ofertar muchísimos productores. Y este espacio, en base a la figura de la barrica, va a hacer que se desaproveche bastante. Si nosotros imagináramos que la barrica se contiene dentro de un rectángulo de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, hoy en día la barrica tiene un realce cultural y un uso por tradición que siempre ha sido expuesto, y que finalmente es algo que muchas personas temen de cambiar, debido a que puede ser algo bastante difícil de poder hacer un cambio con el mismo tipo de calidad que nosotros queremos lograr en nuestros vinos, ¿no? Además de que usualmente también se puede ver algo muy vistoso, el hecho de tener barricas dentro de un lugar en donde nosotros estamos degustando vino. Es algo que la gente asocia con el vino directamente, y la vertiente del enoturismo se basa mucho en la vista, hablando de las bodegas que hoy en día se construyen arquitectónicamente con mucho estudio. En fin, el hecho de que nosotros tengamos ese tipo de desventajas de barrica fue que empezó a crear estos productos alternativos que pretenden resolver múltiples problemas en bodega, ¿no? El primero de ellos es aprovechar el espacio para que nosotros podamos en particular ser un poco más eficientes a la hora de utilizar nuestro poco espacio en bodega. El siguiente es, por ejemplo, ver un poco acerca de la eficiencia de la madera, que en su momento era inutilizable, pero finalmente le encontramos otro tipo de aspecto o manera de sacarle provecho para que podamos en realidad crear un perfil similar a lo que nosotros podemos lograr en la barrica. Vamos a tener una
cantidad importante de ensayos o una posibilidad de ensayos que antes no se tenía, debido a que en su momento, cuando tú tenías un vino contenido en barrica, solo podías probar cómo ibas a ver después de un año si contenías ese vino durante un año en la barrica. Y ese es el único ensayo que tú tienes para que en realidad podamos describir un perfil del vino en cuestión, ¿no? Sin embargo, este tipo de productos alternativos permite que nosotros podamos tener una muestra pequeña de vino y hacer un cálculo en particular de acuerdo a la incidencia que va a tener este producto sobre nuestro vino. Digásemos, si tenemos una muestra de 100 gramos o 100 mililitros, perdón, y le echamos o le compartimos 5 gramos del producto que puede ser un polvo o que pueden ser en particular chips o virutas de madera, sobre esa muestra va a tener una incidencia que finalmente, si nosotros multiplicamos esa muestra de 100 mililitros por, digámosle, 10,000, que serían los litros que usualmente tendría alguien en bodega con una tonelada de uva, por ejemplo, ya estamos hablando de que podemos crear ensayos para nosotros determinar qué tanto tiempo necesita mi vino con este producto alternativo para que en realidad logre el efecto o el sabor que yo quiero. ¿Qué pasa si esos 100 mililitros finalmente no te gustan y prefieres utilizar otros 100 mililitros para darle otra muestra, por ejemplo, de 3 gramos, algo menor, que va a tener menor incidencia en el aspecto del aroma y del sabor? Pues lo que va a ocurrir en realidad va a ser una decisión que nosotros podemos tomar a una escala muchísimo mayor de posibilidades que nosotros tener que esperar un año para ver cómo sabe el vino después de un año y finalmente decir si me gusta o no me gusta, ¿no? Como productor, eso es una gran ventaja que nosotros podemos obtener de productos alternativos y podemos inclusive pensar en básicamente reemplazar las barricas que nosotros tenemos en bodega o el apoyo para ciertas barricas usadas, como lo vamos a ver en particular en este tipo de fotografía que nosotros observamos. Aquí lo que nosotros estamos observando es una barrica que está abierta por una de las tapas, a la cual se le introdujo unas duelas. Y estas duelas finalmente, una vez que se le incorpore la tapa, van a permanecer escondidas dentro de la barrica misma. Y finalmente esta barrica, que probablemente ya se usó durante mucho tiempo y que ya no va a tener tanta incidencia sobre el vino en sí, con estas duelas nosotros vamos a darle una especie de segunda vida para que nosotros podamos seguir aprovechando esa barrica que nosotros tenemos antes de desecharla por completo y finalmente ver qué tipo de decisión se puede llegar en particular con la enología, ¿no? En este caso estamos hablando de un caso muy específico que cualquiera de nosotros podía llegar a mandar a hacer con cualquier tonelero. Y hablando de eso, pues también estamos hablando de un aprovechamiento de un producto que en su momento compramos, pero probablemente no queramos dejar de utilizarlo en 5 años y crear un mueble o una maceta, por ejemplo. Igual lo podemos aprovechar con la finalidad de que la barrica tenga una especie de utilidad en su momento, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, es justamente este tema que son las duelas o las espirales, ¿no? Las espirales ustedes las pudieron observar en una imagen anterior, que es básicamente la antesala de los productos alternativos que podemos ver en la división de esta diapositiva, ¿no? Las duelas o espirales en particular tienen muchas ventajas. La superficie de contacto con el vino es mayor. Cuando nosotros pensamos en una barrica, solamente la pared interna que nosotros tenemos rodeando al vino es la que afecta el vino en particular. Pero si nosotros hacemos un cálculo de toda la superficie o de los centímetros cúbicos, por ejemplo, que alberga que una duela esté cubierta por vino, en realidad tenemos muchísima más superficie de contacto una vez que a nuestro vino le agregamos duelas. Dígase en un tanque, por ejemplo, dígase por ejemplo en una barrica como la que acabamos de ver. Esta superficie de contacto de madera que ya está tostada de una manera diferente a como se tuesta una barrica, como lo vimos en el video anterior, pues nosotros vamos a observar que toda esta madera va a tener mucha incidencia sobre el vino. Esto quiere decir que podemos utilizar esa madera en menor tiempo y finalmente esos aromas que nosotros estábamos deseando que aparecieran en el vino van a aparecer en él por menos tiempo de lo que hubiera sido si nosotros lo hubiéramos contenido en una barrica con esas mismas especificaciones, ¿no? Existe lo que se conoce como un tostado por convección, que en realidad es como un tostado a vapor que finalmente trata de cocer
poco a poco la barrica, y este tostado en particular es una especie de tostado mayormente monitoreado y que es un poco más tecnológico en ese aspecto, con la finalidad de producir homogeneidad en toda la superficie de las duelas que nosotros vamos a encontrar. Cuando nosotros tenemos una barrica tostada con el mismo roble que está tostando, en particular tenemos solo una caldera que simplemente va a hacer el efecto de acuerdo a nuestra expertise y de acuerdo a la manera en la que se maneja una barrica en particular, ¿no? Entonces, la gran ventaja del tostado por convección, además de tener una especie de tecnología aplicada, es que la madera en particular, o la superficie de contacto de toda esa madera, es aprovechable y que va a tener un efecto muchísimo más rápido en el vino que si dejáramos en una barrica durante un año. Seguramente el mismo efecto que tendría esa barrica en un año lo podemos lograr con duelas en 6 meses, o dependiendo de las duelas que agreguemos lo podemos lograr en 3. Eso ya dependerá en particular de cada uno de los componentes que nosotros deseemos que tenga, ¿no? Aprovechamos también el espacio del contenedor respectivo, ya sea algún tanque, ya sea alguna barrica ya usada. En realidad no es que necesitemos comprar otra barrica para utilizar más espacio dentro de nuestra bodega. Estas duelas en particular se introducen dentro del mismo tanque que ya en su momento ocupaba cierto espacio, y finalmente pues podemos tener este tipo de logística que en realidad resuelve un poquito acerca de eso, ¿no? Podemos jugar con las variaciones. En este caso podemos comprar un porcentaje de duelas americanas contra un porcentaje de duelas de madera francesa, y vamos a tener un juego muchísimo más amplio acerca de lo que queremos en nuestro vino. Ya no es tan difícil comprar una barrica con duelas de diferentes maderas y ya armada. Eso elevaría en particular el precio, ya que usualmente no es un producto que se haga sino esa demanda, y entonces viene siendo algo muy interesante de poder tratar de seleccionar ese porcentaje que nosotros queremos y utilizarlo a complacencia dentro de nuestra bodega. Suelen ser técnicamente desechables, entonces finalmente podemos utilizar esa madera para cualquier otra cuestión, inclusive considerando que la madera va a ser biodegradable, pues nosotros en particular no tendríamos problemas con reincorporarla en su momento al suelo que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces es algo muy importante para considerar. Y hablando de los chips, por ejemplo, también existe esta alternativa en la cual nosotros vamos a tener este tipo de madera que tiene trozos de roble con un tostado uniforme, como ya lo habíamos hablado, el tostado por convección. El aprovechamiento de madera no utilizada, en este caso los chips vienen siendo pedazos que suelen ser irregulares, pero que tienen el perfil bastante marcado de la madera en sí, lo cual hace que podamos aprovechar muchísimo más pedazo de la madera que en su momento era inutilizable debido a la producción de barricas, por lo cual estos chips son una de las alternativas con menor costo en el aspecto en el que nosotros podamos conseguirlas. Y hablamos también de las pruebas organolépticas sencillas y menos tardadas, estos ensayos que nosotros podemos observar y probar conforme ocurren en nuestra muestra. Finalmente pues pueden ser reproducibles en un tanque grande que tenga este tipo de productos, ¿no? Aprovechamos también el espacio del contenedor que nosotros estamos utilizando. Sin embargo, al momento de utilizar chips se recomienda usualmente tener una especie de saco o manta de cielo que nos ayude a mantenerlos todos juntos y tenerlos también un poquito, ¿cómo decirlo? Tenerlos un poco bailando o nadando dentro del mismo tanque. Llega un punto en el cual este tipo de saco, debido al aire que tiene la misma madera, una vez que el aire todo haya sido expulsado, el saco se va a empezar a hundir y nosotros podemos empezar a pensar que este saco que ya está hundido finalmente pues ya logró el cometido que nosotros queríamos en particular, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas que hemos hablado más acerca de estos productos en particular ha sido el sabor que imparten en particular al vino en cuestión. Sin embargo, no hemos hablado de uno de los aspectos más importantes que se requiere para en realidad considerar un producto alternativo como eficaz, ¿no? Y es algo que en su momento la gente
aplicando la utilización de estos productos alternativos, se dio cuenta, ya que en particular se decía que no se lograba el mismo efecto de la barrica aún con el producto alternativo, creando cálculos en particular sumamente certeros en base al tipo de producto y al tiempo en el cual nosotros podíamos contener nuestro vino, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que en particular el ingreso de oxígeno también es una de las virtudes que nosotros podemos encontrar del paso por barrica. Es algo que en particular ningún producto alternativo puede considerar, a menos de que sea específicamente una máquina de ingreso de oxígeno, un sistema de ingreso de oxígeno controlado, que en particular hoy en día se sigue comercializando. Son en particular adaptaciones que nosotros podemos colocar en nuestros tanques de acero inoxidable. Y ahora sí, nosotros podemos en particular tener los beneficios del sabor, pero también los beneficios de lo que hace el oxígeno en nuestra barrica, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que la barrica puede limitar el contacto del oxígeno, ya que nosotros usualmente llenamos una barrica cuando está llena de vino, ¿no? La misma barrica puede absorber inclusive el líquido si no tenemos la humedad en el ambiente necesaria para que la absorba desde fuera. La barrica la va a absorber desde dentro, lo que va a hacer que mucho de este líquido se contenga en la barrica y finalmente se evapore, bajando el nivel y haciendo que el oxígeno quede muchísimo más dentro de la barrica, exponiendo a nuestro vino, por lo cual es necesario rellenar el vino constantemente una vez que tenemos una barrica en uso. Entonces hay que comprender algo muy importante acerca de la transferencia de oxígeno que puede ocurrir en una barrica. En este caso nosotros entendemos que la transferencia de oxígeno depende mucho del origen de la madera, el grosor de la misma, el tostado y el desgaste que pueda haber tenido. Muchas veces lo que ocurre cuando nosotros tenemos una barrica que ya ha sido utilizada muchas veces es que los poros se van cerrando, se van hinchando, y estos pequeños poros por donde ingresaba oxígeno ya no tienen incidencia sobre el vino mismo, por lo cual el efecto de microoxigenación que existe dentro de una barrica ya no se siente tan visible, o ya no se siente tan perceptible, perdón, a la hora de que nosotros probamos un vino. Sin embargo, el tostado también puede lograr ese tipo de aspectos, puede hacer que los poros queden un poquito más cerrados, que sean un poquito más abiertos. Si nosotros tenemos tostados ligeros, por ejemplo, al estar más cerrados vamos a tener una microoxigenación menor, por lo cual el vino debería tardar muchísimo más tiempo para que lleguen esos efectos. En fin. Y algo que nunca van a poder emular y lo que muchos productores en particular nos mencionan a la hora de vender productos alternativos es que en particular la barrica te incorpora oxígeno a partir de la madera misma, ¿ok? Y esto es cierto, mucha de la madera que nosotros podemos encontrar dentro de cualquier madera, mucho del oxígeno que ingresa se ingresa debido a que la misma madera tiene ese oxígeno dentro de su misma estructura, y ese oxígeno y esa madera al estar en contacto con el vino le va a transmitir ese oxígeno al vino, creando este efecto de microoxigenación. Sin embargo, de todos modos sería una microoxigenación más acelerada de lo que podemos lograr con una barrica. Lo más importante de una barrica en particular es conocer un poco acerca de múltiples estudios que han salido a la luz, en los cuales se analiza la cantidad de oxígeno que entra de acuerdo a ciertas partes de la barrica. Y esto es algo muy importante que ustedes pueden percibir, porque si nosotros observamos los números que han expuesto estos estudios, por ejemplo, el estudio que les cito en particular, lo pongo en el enlace de la bibliografía de esta exposición, es que en particular el 16% del oxígeno ingresado en un vino suele transmitirse a través de las duelas. ¿Okay? Estos pedazos de madera que nosotros vemos separados de las barricas tienen su cantidad de oxígeno dentro de las mismas, y finalmente ese oxígeno se transfiere. Luego el 21% del oxígeno se transfiere a partir del orificio. Esto viene siendo el tapón de barrica que nosotros tenemos usualmente para rellenarlas. A partir de ahí existe un 21% de ingreso de oxígeno, porque constantemente estamos abriendo y cerrando con la finalidad de probar, rellenar. Y la idea es rellenar a tope con la finalidad de que este vino no tenga contacto con el oxígeno tanto exterior, ¿no? Pero el 63% de este ingreso de oxígeno que nosotros tenemos viene a partir de las uniones de las duelas mismas. Esta pequeña separación
que nosotros tenemos, que es básicamente muy conjunta de duela con duela, nosotros vamos a encontrar que es el rango más importante de la transferencia de oxígeno de una manera muy lenta en particular, ya que la madera, inclusive aunque esté compacta y que nosotros no podamos siquiera mover estas duelas, el 63% del oxígeno que entra a partir de una barrica viene de ahí. Es muy difícil emular dentro de un producto alternativo, por ejemplo, en el caso de las duelas, por ejemplo, suele ser solo una pieza y hay una gran separación de espacio entre dos duelas, por ejemplo, ¿no? No pueden, los productos alternativos hasta la fecha no pueden emular este efecto de unión que hace que la misma barrica tenga esa capacidad de microoxigenación tan específica debido a la estructura que contiene y a la manera en la que se elaboran, ¿no? Entonces, es por eso que muchos de los productos alternativos también se basan en el apoyo de un sistema de ingreso controlado de oxígeno para en realidad tener las dosis necesarias de oxígeno que pueden estar emuladas en la barrica, ¿no? Estamos hablando de que este tipo de artefacto nosotros lo tenemos en un contenedor que ya puede estar inclusive mandado a hacer, y finalmente pues nosotros tenemos esa gran ventaja de tener esas barricas, ¿no? Es algo que los productos alternativos no pudieron lograr, en particular los hechos de madera, pero hoy en día la tecnología se aplica lo suficiente como para poder en realidad producir un sistema de ingreso de oxígeno que puede cubrirte esas demandas, y finalmente pues ya dependerá de cada quien realizar la inversión que desee con la finalidad de producir el vino que tanto desea, ¿no? Entonces el ingreso de oxígeno casi no se platica tanto hablando de productos alternativos para, digamos, reemplazar las barricas, pero finalmente es algo que nosotros también tenemos que entender sobre las virtudes de la barrica y sobre las virtudes de los productos alternativos que hoy en día podemos encontrar. Ciertamente el vino tiene muchos tradicionalismos que probablemente con el paso del tiempo podamos inclusive romper esas barreras, pero finalmente pues también el hecho de producir productos alternativos y finalmente tener una especie de cálculos que nos van a dar un vino con un cierto perfil puede hacer que emulen en particular el mismo sabor, puede hacer que nosotros tengamos vinos de calidades muy fácilmente logradas y que finalmente ya sepamos a lo que el vino pueda saber conforme pase el tiempo. Eso ya lo dependerá cada quien y eso ya lo decidirá cada productor que tenga en base a las posibilidades que pueda llegar, ¿no? Y finalmente pues ya también dependerá la filosofía de cada uno de nosotros sobre si elegir estos productos alternativos y darles alguna oportunidad, o si seguir utilizando barricas es básicamente el hit de todos los productores. Hoy en día en México sí hay vinícolas que utilizan los productos alternativos, obviamente no como una especie de reemplazo al 100% de lo que son sus barricas, pero finalmente sí hay bastantes personas que están utilizándolo y que están siendo un poquito más ¿cómo decirlo?, atentos a lo que pueden producir, y finalmente están probando en particular algo que finalmente pueden estar orgullosos para sacar al mercado y complacer a ciertos gustos que probablemente no tengamos tanto conocimiento, pero finalmente pues podamos en particular darnos cuenta de que es un gusto bastante adquirido de cada uno de nosotros. La barrica siempre ha sido este producto que nosotros hemos asociado al vino. Finalmente los productos alternativos seguramente no tardarán en serlo. Y bueno chicos, esto por mi parte fue todo. Esperemos si les haya gustado y que ahora a partir de toda esta clase tengan una decisión muchísimo más propia sobre qué tipo de barricas adquirir, o si van a aventurarse con los productos alternativos, pues que tengan un poquito más de noción acerca de ellos mismos y que finalmente podamos tomar una decisión adecuada, siempre con el fin de producir un vino mejor. Esperemos si les haya agradado la clase. Vamos a continuar con las siguientes clases, que en particular son un poco más acerca de cómo vestir la botella. Vamos a hablar de botellas y sistemas de cierre, y finalmente vamos a llegar un poquito más hacia un producto terminado que deseamos tener. Esperemos si les haya agradado la clase y saludos a todos.